Bueno, le quiero presentar a un invitado especial que tenemos esta noche. Él es el ingeniero agrónomo Julián Andersen del IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Hola, buenas noches, Norman. Buenas noches, Julián. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y contento de estar hoy acá con ustedes. Qué bueno. A colaborar. Qué bueno, Julián y Julián, entonces, uno de los ejes temáticos de este programa es el riesgo climático. Existe obviamente un clima siempre cambiante, un tiempo siempre cambiante, un clima cambiante y una serie de condiciones en la producción que sumados a condiciones sociales crean distintos tipos de riesgos en el campo. Vamos a estar hablando de eso, pero primero nos enteramos un poquito respecto a la institución de lo que es la IICA, que es la cooperación que vienen haciendo en el Paraguay. Si nos puedes dar algunos detalles sobre el tema, Julián. Sí, con mucho gusto. El IICA, realmente el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es un instituto que realmente es parte de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Y es el brazo de la cooperación técnica en el lado de agricultura, ¿no? En el sistema interamericano hay varias instituciones, también como el Banco Interamericano, y el IICA se dedica específicamente a la cooperación técnica entre los países miembros del sistema interamericano. ¿Trabaja en todos los países, en algunos países de Latinoamérica? Es una buena pregunta. De hecho, el IICA es un instituto que trabaja en todos los países que forman miembro y todos los países de las Américas y de los estados caribeños forman parte de los estados miembros. Entonces, realmente mantenemos oficinas en todos los países y tenemos una gran cobertura y una gran riqueza, digamos, de información y experiencias. En todos los países tienen una oficina, digamos, operacional, no es que tengan una central y con proyectos se manejan en los países. El IICA tiene una sede central en Costa Rica, pero mantuvimos oficinas nacionales en cada país y bueno, dependiendo del país son a veces más grandes, más pequeños. Creo que Brasil es la oficina más grande, pero estamos en cada país con una oficina. Bueno, y con una larga trayectoria, pero al menos yo me acuerdo hace 30 años, en la época de la facultad, ya estaba la IICA, su famosa oficina, sí, colaborando siempre con el Ministerio y con la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencia Agraria, en varios proyectos. Y hablábamos de los mapas que vienen desarrollando. Julián, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es la finalidad que pretende el IICA con este proyecto? Sí, es una buena pregunta. Para explicar un poquito el contexto, el IICA mantiene 4 grandes proyectos a nivel hemisférico. De hecho, trabajamos en todos los países estos temas, áreas temáticas específicas que abarcan estos 4 proyectos. Y entre estos 4 proyectos figura el proyecto Resiliencia y Gestión Integral de Riesgos en la Agricultura. Y ahí nació realmente la iniciativa de mapas de riesgo sobre el cual vamos a hablar hoy. En el año 2014-2015, en el marco de este proyecto de resiliencia, se realizó un análisis, un diagnóstico para ver el estado realmente de mapas de riesgo que existe a nivel regional. Entonces evaluaron todos los países, acá del Mercosur sobre todo, pero también varios más de Latinoamérica, para ver si tienen mapas de riesgo y cuáles otros componentes tal vez tendrían para poder construir un mapa de riesgo en el futuro. Y dentro de los países de la región, Paraguay figuraba como uno que todavía necesita un poquito fortalecer esta área temática, porque contaba con una zonificación agrícola, por ejemplo, también tiene capacitación de manejo de sistemas de información geográfica y otras capacidades, pero todavía no tenían un balance hídrico, no tenían mapas de riesgo, mapas de vulnerabilidad, y ahí se identificó realmente esa necesidad para trabajar en Paraguay ese tema. ¿Y estos mapas ya los desarrollaron completamente?
No, son procesos y es bastante complejo y los procesos complejos siempre llevan su tiempo. Y lo que tiene que ver con los mapas de riesgo es que son varios aspectos que influyen o crean el riesgo. Y en los mapas agroclimáticos siempre eso es los factores climáticos, pero también los suelos, la edafología, tipos de suelos, textura y el cultivo en sí, que es muy diferente, ¿no? Si hablamos de cultivos permanentes o cultivos de un año, si hablamos de cereales o tal vez de frutales, ¿no? Así es, entonces, según entiendo, porque también me ocupo participar un poquito en esto, se identificaron las instituciones que podían participar, aportar alguna cosa al proceso, entre ellos el MAG, gente también de la CEN, del SAS, de otras instituciones, Itaipú mismo, y hicieron una serie de talleres. ¿Podríamos ver, Julián, algunos de los productos ya, por ejemplo, tengo entendido que hay un mapa de agua útil? Sí, de hecho, para resumir, tiene toda la razón, trabajamos en etapas y la primera etapa era justamente identificar actores relevantes que generan información que se necesita. Con todos esos actores definimos la información que existe, la calidad de información, y nos dimos cuenta, y esos son los mapas de agua útil, por ejemplo, que ya existía información sobre suelos. Tanto hay un trabajo en la región oriental, pero también otro en el Chaco, y son de diferente escala. Con la información, digamos, climática que genera la Dirección de Meteorología y Hidrología, pudimos desarrollar mediante unos modelos, unos mapas, que nos demuestran lo que es la capacidad de campo, que es, digamos, la cantidad de agua que se puede almacenar en un suelo determinado. Y eso es bastante teórico, porque la cantidad de agua que se puede almacenar en este suelo no necesariamente es la cantidad de agua que está cayendo como lluvia. Entonces, en teoría, el suelo podría almacenar hasta 466 milímetros, por ejemplo, que es la parte más azul que tenemos. Y los suelos que menos agua pueden retener son los que figuran en este verde, ¿no? Luego, hay un otro mapa, por ejemplo, que es el mapa de punto de Machetes, que es el otro extremo. Ahí no se habla realmente de la cantidad de agua que un suelo podría retener en condiciones óptimas, sino esa es la cantidad de agua que se queda en el suelo y ya no es disponible para las plantas. Entonces siempre se mantiene una cierta cantidad de agua en el suelo, pero está tan metido, digamos, en la estructura, en la arcilla que tiene la materia orgánica, que la raíz del cultivo ya no lo puede extraer. Y dentro de ese rango, digamos, de la capacidad de campo y de lo que es el punto de Machetes, ahí es todo el agua que la planta puede utilizar. Por eso se habla de agua útil. Pero el agua útil en este caso depende otra vez del cultivo, me imagino, o depende del suelo directamente. Depende sobre todo del suelo y de la precipitación y, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con evaporación también. Pero hay una caída gradual, digamos, desde capacidad de campo hasta el punto de Machetes, el cultivo va a sufrir cierto estrés hídrico, porque si más se está acercando al punto de Machetes, lo más fuerza tiene que utilizar la planta para sacar este agua del suelo. Claro, y antes de llegar a ese punto todavía puede recuperarse, digamos, con una lluvia, pero una vez traspasado el umbral de la marchitez permanente ya es prácticamente imposible que la planta se recupere. Exacto, ahí se va a morir. Se dan las grandes sequías. Así es. Sí, la verdad que estos mapas resultan muy interesantes pero como dijiste, es más una aplicación teórica aún, no está probado en campo esto como... Sí, de hecho, como estaba explicando, es bastante complejo y tenemos que
trabaja en diferentes pilares para mejorar la información edáfica, que tiene que ver con este estudio de capacidad de campo Punta Machités. También lo que es la información sobre los cultivos en sí, cuáles son los requerimientos hídricos del cultivo en sus diferentes etapas fenológicas. Entonces, eso se está desarrollándose al inicio. Tal vez el cultivo no necesita mucho, pero en la etapa de floración necesita una buena disponibilidad de agua para desarrollarse bien. Y bueno, cuando está por fin ya en la etapa madura, sobre todo los cereales, no le afecta tanto una sequía, porque incluso nos da gusto si está más seco para que podamos pronto cosechar con facilidad. Se Exacto. entiende entonces que hay una base y un proceso lógico de ir desarrollando los mapas de suelo, de capacidad de campo, de marchités, para luego entrar en lo que es la fenología de cada uno de los cultivos, Y allí los planes el clima además, y luego eso cruzamos con las vulnerabilidades que presentan las distintas comunidades y ahí vamos teniendo una idea de lo que es el riesgo. Y una vez que conocemos el riesgo, podemos ir viendo qué podemos hacer al respecto, con mejores pronósticos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Yo creo que es una herramienta súper útil, pero todavía nos falta bastante camino que recorrer por lo que estás diciendo, Norman, para llegar a implementarlo operacionalmente, de manera que eso sea realmente efectivo en la reducción del riesgo. Ese es un muy buen punto. De hecho que sí, esos son productos que se puede utilizar acá para opinar un poquito, pero hay que cruzar la información. Hay modelos, todo realmente tiene que ver con modelamiento y los balances hídricos, por ejemplo, incluyendo información de los cultivos, son una buena herramienta luego para monitorear estados de déficit o exceso hídrico en cultivos e incluso hacer pronósticos sobre rendimiento. Hay iniciativas en el Paraguay para implementar modelos de balance hídrico. Todavía está en versión beta, pero si quiere incorporar toda esta información, una vez se tiene la parte edáfica, fenológica y climática, y entonces se tiene una herramienta realmente operativo que nos permite observar, monitorear y tomar ya decisiones antes de que una emergencia, digamos, ocurra. Claro. Muy bien, con esto tenemos una idea de lo que es el trabajo del ICA, lo multiinstitucional. En realidad estos mapas todavía antes que servirle al productor individual son mapas institucionales que ayudan a la planificación del desarrollo agropecuario sostenible. Tenemos planes hacia el 2030, el MAC tiene planes con distintos periodos y la planificación de las emergencias que pudieran darse, inclusive las indemnizaciones con el seguro que venimos hablando, tiene que ver con los seguros indexados. Sin embargo, hay aplicaciones también en las que está trabajando el ICA que son de utilidad para el productor individual, como las alertas tempranas. En el siguiente bloque hablamos de alertas tempranas para productores hortifrutícolas. Estamos en Clima Pro con nuestro invitado, el ingeniero Julián Andersen del ICA. Veníamos hablando, Julián, de el desarrollo de mapas de riesgo para la agricultura. Y bueno, a veces queremos explicar algunas cosas complejas en pocos minutos. Sería bueno si nos pudieras contar un poquito la complejidad de las instituciones involucradas, cómo se llevaron a cabo los talleres, algún esquema de cómo conceptualizaron esto. Sí, con mucho gusto, tal como dices que es un trabajo complejo, requiere mucha información de diferentes instituciones, que se genera en diferentes instituciones. Entonces, cuando el ICA decidió trabajar en este tema para buscar la forma de elaborar mapas de riesgo, el primer paso fue un diagnóstico. Entonces, la idea es qué existe. Entonces, hemos invitado a todos los actores relevantes de acá al nivel del país, sobre todo el sistema MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es nuestro socio principal,
pero también del sector privado, ¿no? Hay un montón de cooperativas, asociaciones y otras instituciones del sector privado que también genera información y hay que ver la forma si se quieren involucrar, ¿no? Entonces hicimos un taller participativo de un día donde se invitó a todas esas instituciones y también fue presente la parte de, por ejemplo, la Secretaría de Emergencia Nacional, que acá es a nivel nacional la autoridad competente en todo lo que es atender emergencias, ¿no? Entonces ellos también tienen mucha información valiosa para los mapas de riesgo. Entonces todos esos actores, la DMH también fue presente, se reunió y discutió y vimos cuál información existe, tanto en la parte edáfica, también en la parte climática, en la parte agronómica, por decir, incluso la parte social, que también es importante para evaluar la vulnerabilidad, no tanto de un cultivo, pero de un sistema agroproductivo, ¿no? Porque dependiendo del estrato de productores que tenemos, si es un gran productor, un agronegocio o un pequeño productor, la vulnerabilidad es muy diferente, ¿no? Y bueno, para tener una idea general de la información que existe y de la calidad de la información, de las series históricas que existen y del formato en que existe, está todo en papel o lo tenemos ya sistematizado y depurado en base de datos, ¿no? Es muy importante saber esto antes. Entonces, ese fue el primer paso. En base de esto, con el apoyo de una consultora internacional que se llama Adriana Basualdo, que realmente es argentina, es meteoróloga y también se desempeña en la Oficina de Riesgos Agropecuarios en Argentina. Ella nos guió un poquito, orientó, sistematizó el trabajo y como se dice, se identificó ya los riesgos climáticos más relevantes acá de Paraguay, los cultivos más importantes priorizados por el Ministerio de Trabajar y nos hizo un esquema realmente y nos dio unas herramientas como ejemplos cómo se podía elaborar esos mapas. Y en una segunda etapa de un taller de validación, ella presentó su trabajo, fue validada por los mismos actores y bueno, y consensuada que se quiere seguir trabajando en este camino. ¿Fue Adriana que trajo el concepto de las capas temáticas o eso ya existía en la literatura? Bueno, las capas temáticas se basa realmente de la cantidad de información que existe, ¿no? Porque lo que hacemos en una base de datos es almacenar información. Nosotros tenemos unos ejemplos, por ejemplo, donde se utiliza información de suelo, información de uso de suelo, información de cuerpos de agua, hidrografía, ¿no? Todo eso son diferentes capas. Según la necesidad y propósito del mapa que queremos desarrollar, vamos a utilizar ciertos mapas, no todos, tal vez hay que incluir más mapas de pobreza, por ejemplo, para irnos afinando, digamos, todo un modelo complejo que considera diferente información, ¿no? Y elaborar un producto final. En este caso, lo que se busca es tener la vulnerabilidad de esa región con estos mapas que mencionaste recién. Que son diferentes fases. La primera fase son los mapas agroclimáticas y ese considera más, digamos, lo que es la interrelación entre clima, suelo y cultivo, ¿no? En un segundo paso vamos a incluir la parte, digamos, local, la gente que produzcan, que se difiere bastante según el cultivo también. Ahí en Paraguay, ustedes saben muy bien, cultivos que son muy relacionados con la agricultura familiar y otros cultivos que son los commodities, como se dice también, que a veces más se produce con los grandes empresas, agronegocios, ¿no? Exactamente, en una misma región se puede tener una producción de caña de azúcar,
unos pequeños productores familiares con poroto, maíz, mandioca y al mismo tiempo a la poca distancia se tiene una gran producción comercial de soja, cada uno presentando sus distintas vulnerabilidades y un evento como una sequía o una granizada o una lluvia muy intensa les puede afectar de distinta manera y cada uno va desarrollando distintos niveles de resiliencia o capacidad para recuperarse de estos desastres. Julián, entonces en base a todo esto elaborar un esquema para trabajar, un esquema de método para llevar adelante el trabajo. Sí, de hecho que se desarrolló ya una metodología siguiendo la lógica y las decisiones que se tomaron en los talleres. Entonces, los riesgos priorizados en los talleres fueron la sequía, las inundaciones, déficit, exceso hídrico y también lo que tiene que ver con los extremos de temperatura. Pero para poder trabajar esto, tal como lo hemos explicado al inicio, necesitamos primero información sistematizada. Entonces, una base de datos es clave, es el primer paso, ¿no? Cuando tenemos esta base bastante ordenada y sistematizada, podemos recién empezar realmente de mapear los riesgos con la información que ya tenemos recopilada. Ahí se puede considerar incluso características locales, ¿no? Departamentales, si es necesario. Y bueno, y el último producto de este proceso de análisis también y hacer estos modelos a través de herramientas que permiten el análisis espacial y temporal, ¿no? Se puede crear un mapa recién que te da una imagen de un momento, ¿no? Puede ser un escenario o puede ser también una situación real, ¿no? Del estado hídrico de un suelo, por ejemplo. Y Julián Báez, a veces uno ve unos mapas terminados, un sistema de alerta mismo y bueno, qué lindo me viene esto en el celular o qué lindo en el ministerio, pero detrás de esto hay un trabajo de años de mucha gente y de mucha instrumentación, etcétera. Sí, sí, sin duda. Yo pienso que los dos elementos de un sistema de gestión de riesgo, hay más de dos elementos, pero los dos principales diría yo, la detección de la amenaza y la determinación de la vulnerabilidad. En esa detección de amenaza debe haber un soporte tecnológico importante en el monitoreo fundamentalmente. Y por lo general, ese sector es bastante costoso y no se ve muy claramente a la hora de no en el mapa de riesgo en sí, sino cómo utilizarlo operacionalmente. Entonces, yo creo que bien identificado estas amenazas, una de las tareas post elaboración del mapa de riesgo, ya una vez implementados operacionalmente, tenemos que invertir como país también en tecnología o una infraestructura que genere información oportuna y predicción también de esa amenaza. Pienso que de esa forma el impacto o la resiliencia va a fortalecerse. Podemos llegar a tener, por ejemplo, unos mapas muy bien elaborados y muy útiles como existen en la Argentina, Julián Andersen. Sí, exacto, Norman. De hecho, esa es la visión que tenemos también como ICA institución, pero también deberíamos tener esa visión como país, ¿no? Claro. Porque todo lo que son los mapas que también se puede ver acá, cómo se refiere realmente el estado hídrico y la satisfacción hídrica del cultivo según la fecha de siembra, por ejemplo, ¿no? Esto es un mapa de trigo específicamente. Este tiene que ser un mapa de trigo, una es siembra temprana, otra es siembra tardía. Realmente los mapas son bastante parejos, pero se puede ver que en algunas zonas la situación hídrica y la potencial para satisfacer los requerimientos de los cultivos, en este caso el trigo, son mucho mejor en la siembra tardía que en la siembra temprana. Entonces, todos esos mapas por fin nos ayudan para mejorar nuestra gestión de los riesgos agroclimáticos. Es solo una herramienta que nos ayuda realmente de visualizar y comunicar los riesgos. Pero solo puede ser un elemento de un sistema. Claro.
Ahora hay otros elementos que podemos hablar. Se viene usando a nivel mundial, ahora aprovechando de que hay más teléfonos celulares que personas sobre el planeta Tierra. Prácticamente todas las personas y en casi todos los países ya cuentan con un celular. Por ejemplo, en Filipinas, en Tailandia, en lugares bastante insólitos, inclusive en países africanos. India también. Los productores están recibiendo informaciones, si no tienen celulares inteligentes, por mensaje de texto, indicándoles algunas acciones que pueden tomar, por ejemplo, de fertilización, de cuidado. Julián, ¿ustedes están desarrollando o han desarrollado aquí en Paraguay por lo menos algún sistema por celular de alerta temprana para pequeños productores? ¿Nos puedes comentar algo sobre eso? Sí, con mucho gusto les comento. Esa ha sido una experiencia exitosa, pero era un caso piloto a pequeña escala nomás, aquí cerca en el municipio de Nueva Italia, y un otro cercano con horticultores. Y la idea era diseñar e introducir un sistema de alerta temprana fitosanitaria. La idea es sencilla. Se tiene una base de datos con información sobre enfermedades y plagas que afectan ciertos rubros hortícolas. Estas plagas también tienen su biología, entonces ciertas condiciones favorezcan el desarrollo de la plaga o de una enfermedad. Y mediante este sistema se puede detectar luego las condiciones, ¿no?, que favorecen el desarrollo de la plaga o de la enfermedad en un cultivo, y se dispararon realmente o se mandaron ciertos mensajes para avisar a los productores que... Perdón, Julián, ¿es que están dadas las condiciones para esa enfermedad o que ya se ha encontrado la enfermedad? No, mejor siempre es prevenir, ¿no?, que reaccionar, pero ambas cosas son disponibles o posibles con ese tipo de sistema que les estoy explicando, pero la idea era prevenir. Entonces, cuando las condiciones se dan, se alerta el productor, e incluso se mandaron ciertas recomendaciones prácticas que podría hacer para ya prepararse y su cultivo contra un potencial amenaza, ¿no?, de una plaga. La pregunta de siempre, mencionaste que es un proyecto piloto. ¿Pudo darse continuidad de eso desde el Ministerio de Agricultura o no? Bueno, de hecho había continuidad, pero lamentablemente no se instaló, no se masificó, y se queda así como una experiencia positiva, pero no se dio la continuidad que se podía tener. Pero yo siempre soy optimista, y como tal vez este desconocimiento de ahí ahorita este sistema de aplicación agroayuda, y a lo mejor se puede dar continuidad incluyendo esta experiencia positiva que se generó, ¿no? Cierto, sí. Y está también el sector privado. FECOPROD estaba trabajando, algunas de las cooperativas están trabajando sobre sistemas de alerta para los productores de distintas enfermedades, para que ellos puedan accionar, por ejemplo, la roya de la soja y varias otras enfermedades. En este momento están entrando a actuar drones en campos particulares. Es una tecnología nueva. Una cosa, Julián, que se espera para el futuro es que el dron, porque ese dron tiene capacidad de monitorear y estimar si en el cultivo se están dando también condiciones o apariencias ya de enfermedades, de que los distintos drones puedan informar a una central. Entonces podamos tener a los drones en campos de productores individuales funcionando como un sistema nacional o departamental de alerta temprana también. Claro, sería información para poder generar mejores... Bueno, con la información tenemos la evaluación y por supuesto eso podemos generar algún tipo de proyección, una predicción. Esta es realmente una de las aplicaciones más prácticas que se tienen para los pronósticos en la agricultura. Alerta temprana, no solo de enfermedades y plagas, aunque bueno, en Estados Unidos se está usando mucho en frutilla, en tomate, también en cítricos, para ciertas enfermedades. Los cítricos, Brasil también ya está usando, así que yo creo que con poco tiempo esas cosas van a venir llegando aquí, pero como ya venías diciendo vos, Julián, si no tenemos la infraestructura después para dar
el mantenimiento y la continuidad de eso. Sí, definitivamente el desafío grande, yo creo que como Estado hay que pensar en mantener una infraestructura básica. Entiendo que el Ministerio de Agricultura está más enfocado al pequeño productor, la asistencia del productor de subsistencia principalmente. Y bueno, pienso también de que hay, como vimos ya en otros programas, iniciativas tanto públicas como privadas en mantener esta infraestructura de información. Tenemos que desarrollar un poco más tal vez la infraestructura, pero para la predicción numérica de tiempo, que nos permita generar pronósticos más detallados espacialmente y temporalmente, cruzarlo con la información en este caso de umbrales para aparición de plagas o enfermedades, y con esa información me parece que con simples mensajes de textos, o lo posible, la mayoría también tiene teléfonos inteligentes hoy día, entonces pueden generar hasta mapas y llegar realmente al productor. Es un poco un esfuerzo, yo creo que hay que valorar el esfuerzo del IICA en generar este tipo de información, pero el desafío está también en nuestro propio Estado de poder darle esa sostenibilidad futura. Lo escucharon entonces ustedes, los productores. Creo que un rol también de las cooperativas es abogar por estas cosas que están precisando los productores, ir pidiendo y pedir la sostenibilidad. Queremos tener algo propio, queremos tener algo nacional. Evidentemente estamos insertados en una región, pero no podemos vivir dependiendo de los servicios del Brasil y de la Argentina, porque nuestra situación es propia. Julián, ¿algún mensaje que querrías darnos del IICA? ¿Hay algunos eventos planeados para este año o cuál va a ser el desarrollo siguiente de estos mapas? Sí, para despedirnos. Sí, con mucho gusto. El IICA trabaja en varios temas, ¿no? También tenemos un fuerte enfoque en lo que es agricultura familiar, porque es cierto, la vulnerabilidad ahí siempre es un poquito mayor. ¿No? Vamos a seguir trabajando en temas de capacitaciones, tanto en lo que tiene que ver con cambio climático, pero también en temas de buenas prácticas agrícolas, en temas que tienen que ver con códex alimentarios, ¿no? Normas de calidad. Y ahí siempre estamos, digamos, tirando nuestro grano. Para cerrar mi parte hoy, yo creo que hay que definir siempre un buen sistema de gestión de riesgo, y la comunicación de riesgo es clave. Sí. Y ahí se tiene diferentes usuarios. Los mapas de riesgo que hemos discutido hoy tal vez es más para un público más avanzado que toma decisiones estratégicas, pero también se puede derivar información, cambiarle un poquito para que un producto también en su campo tiene algo práctico, ¿no? Y ese es el desafío que tenemos, y estoy de acuerdo completamente con Julián, que ahí el país tiene que desarrollar una propia visión a dónde ir, y esto también tiene que ver con cierta inversión, ¿no? Sí. Bueno, con eso nos despedimos, Julián. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos a vos, a tu institución. Y estamos siempre aquí para el IICA. Cualquier cosa que ustedes quieran anunciar o avisar, inclusive visita futura de gente del IICA, será muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.